Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium en este martes. Vamos a tener importantes, interesantes conversaciones, pero primero quiero agradecer a nuestros auspiciantes, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino ICP Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y así quiero empezar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Mónica Ospina, fundadora y directora de O-Trade. Muchísimas gracias, Mónica, por su presencia. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia, y una alegría estar aquí con ustedes. Gracias. Queremos hablar acerca de temas, como normalmente ustedes lo tratan acá, de desarrollo, enfocadas en buscar oportunidades y demás. En ese sentido, queríamos hablar un poco sobre el gobierno ambiental, el gobierno social, el gobierno corporativo. Empecemos explicando qué es, de qué se trata. Bueno, la pregunta es bien importante. Yo creo que esto es una tendencia que viene marcada desde los años 90, en que empezamos a ver un poco cómo se está tratando de buscar un balance entre lo que hablábamos de la gente, el medio ambiente y la economía. Entonces, es una tendencia que viene muy marcada. Cuando estamos hablando del gobierno corporativo, estamos empezando a ver cómo las organizaciones internamente cumplen con sus valores y sus objetivos, igual que tienen un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Entonces ya no son entidades solitas haciendo lo que les parezca, sino también son entidades que empiezan a mostrar el compromiso, generación de empleo, educación, participación, la calidad de sus productos para mejorar el medio ambiente, para mejorar el beneficio que le llevan a los consumidores. Entonces, eso ya es empezar ese gobierno corporativo, que es decir, yo como empresa, qué estoy haciendo y cómo estoy participando en la sociedad. Exacto. Esto que normalmente se dice el ESG también, porque es importante, a más de la importancia que, como usted nos explicaba, tiene para la sociedad, ¿cuál es la importancia que tiene para quienes están arriesgando capital, para quienes son los inversionistas? ¿Cuáles son los diferentes criterios que se aplican? Bueno, el ESG es una manera de organizar y para darle una lectura a la administración de las organizaciones. Entonces, es como decir, vamos a poner en silos lo que las empresas están haciendo en tema ambiental, en qué están haciendo en tema social y en el tema de gobernanza, que es el tema de valores, el cumplimiento con la norma y cómo se manejan internamente. Entonces, simplemente la comunidad de inversionistas, dadas las crisis financieras que se dieron en la década pasada, como también la cantidad de fenómenos que se han dado, el COVID, que también se ha dado el tema de cambio climático, también se ha dado una presión muy grande en las cadenas de valor, transportes, la inflación. Todos estos son elementos externos que están haciendo que los inversionistas empiecen a revisar 2 veces dónde estoy poniendo mi dinero. Entonces, cuando ellos ya empiezan a decir, yo ya no quiero ver solamente cómo manejabas tus finanzas en tus estados financieros, sino ahora quiero ver qué es lo que estás haciendo estratégicamente para que tu empresa dure por mucho tiempo. Y la única manera en que yo puedo como inversionista revisar es qué estás haciendo en el tema ambiental, qué grandes son tus impactos, qué estás haciendo para usar energías renovables, qué estás haciendo para mejorarlo y que no genere un daño a la operación. Y ahora, ¿qué estás haciendo con la sociedad? ¿Cómo estás mitigando riesgos? ¿Cómo estás evitando conflictos? ¿Y cómo estás haciendo que la comunidad de tus trabajadores quieran estar contigo mucho tiempo para construir riqueza? Y ahora en la parte de gobernanza, quiero estar tranquilo de que tú no estás haciendo actos de corrupción, tú no estás haciendo pagos indebidos, tú estás trabajando por la igualdad de género, tú estás generando igualdad de oportunidades y acceso a las oportunidades, tú estás actuando como una empresa éticamente correcta. Entonces, yo como inversionista encuentro una empresa que me dice, las 3 líneas estoy trabajando en ellas, lo que me dice es que es una empresa de largo plazo, donde yo voy a poner mi dinero y es muy posible que
esta empresa no dure 2 años, dure 20, 30, y para mí va a tener una mejor inversión. Entonces, el ESG es una organización del análisis que se hace adicional al análisis financiero, donde ellos están empezando a mirar la posibilidad de que esta empresa dure en el tiempo. Por eso es tan importante las empresas trabajando alrededor de estos 3 pilares. Pilares que además demuestran que no únicamente las empresas están pensando en captar los recursos, captar dinero, que ojo, está bien, finalmente también es el propósito de las empresas y creas empleo, pero que hay una conciencia global más allá de esto. Aquí también podemos hablar, por ejemplo, del COVID-19, que de alguna forma a quienes tienen esta conciencia les profundizó, les profundizó sobre todo el impacto. ¿Cuál sería la relación que tiene esto con el ESG, esta conciencia global? Y, por ejemplo, hablando de los últimos años, que provino de una crisis tan grave, tan fuerte como la del COVID-19. Bueno, yo creo que COVID-19 vino a traer una sacudida a la humanidad. Uno, es la primera vez que como humanidad todos tuvimos el mismo problema. Ricos, pobres, blancos, indígenas, asiáticos, todos tuvimos el mismo problema, todos. Murió gente de todas las condiciones sociales y diferentes razas. Y ahí es donde como sociedad nos dimos cuenta de la debilidad de la gobernabilidad de los estados. Son estados que no están fuertes lo suficiente para atender las necesidades mínimas de salud de su gente. Independiente si la gente tiene acceso a la salud o no, no fuimos capaces ni en el mundo desarrollado ni en el mundo subdesarrollado. Acceso a las vacunas, por ejemplo, nos dio la oportunidad de ver de que no éramos capaces de ponerle una vacuna a 7 billones de personas en el momento en que 7 billones de personas la necesitaban. Entonces, el COVID-19 fue esa sacudida en la que nos dimos cuenta que vivimos en un mundo desigual. Desigual en acceso desigual en acceso a la educación, está igual, acceso a servicios básicos, y la salud fue pues obviamente el que más primó. Entonces, cuando estamos empezando a ver qué hicieron las empresas, empezamos a darnos cuenta de que empresas altamente responsables, empresas que han trabajado con ESG, que han tenido sus principios de ambiental, social y gobernanza muy organizados en tiempo, fueron capaces de reaccionar así de rápido y apoyar incluso a su planta de trabajadores y sus familias más rápido de lo que los estados lo pudieron hacer. Tenemos muchas casas de empresas en América Latina que ellas mismas consiguieron vacunas para sus trabajadores. Tenemos muchos casos de empresas que ellas fueron las que llevaron los alimentos a lugares distantes para que las familias pudieran isolarse para evitar el contagio, y fueron el sector privado el que lo logró en su afán de apoyar. Y también vemos como resultado que muchas de estas empresas fueron las que empezaron a continuar su operación más rápido que otras. Fueron tener la planta de trabajadores vacunados listos para volver a sus labores y continuar su trabajo. Entonces, ahí es donde se contrasta el acceso a las oportunidades, el acceso al sistema de salud, el acceso a las vacunas, se contrasta con la habilidad del sector privado de ser productivo y de apoyar a la sociedad en un momento de emergencia. Y demuestra que los estados, tristemente, la mayoría, y esto no tiene un color o una bandera particular, vimos una Italia resquebrajada, una España partida por esto también, que no fueron capaces de atender. Entonces, ahí es donde ESG coge un poco más de fuerza en cuanto a entender el valor del sector privado como apoyar a la sociedad y a la vez en el sistema de productividad. Entonces, ahí yo creo que el COVID realmente lo que hizo fue marcó una, ¿cómo diríamos? Como una bandera roja, o puso una campanita para hacernos caer en cuenta que el sector privado tiene un rol que hacer, y muchos de ellos de verdad que hicieron unas cosas, un trabajo espectacular por su gente. El sector privado no tiene que esperar únicamente que venga de los diferentes gobiernos, sino que también hay que actuar para generar esta mejora de condiciones. Ahora también me gustaría que hablemos sobre la transición energética en el sentido de las ESG. ¿Cuál es el efecto? Se nota también, así como hay una preocupación por la situación de las comunidades, una situación por el cambio climático. Bueno, en cuanto a la transición energética, esto se viene dando de tiempos mucho más atrás que el COVID. Entonces, es muy importante separarlo. Son 2 temas totalmente diferentes que tal vez confluyen como una sacudida, como la campanita que decíamos ahorita. Es una campanita que nos hace a todos pensar doble.
La condición del cambio climático es una condición de análisis que nosotros lo hemos visto en nuestras regiones y en América Latina lo hemos visto con torrenciales aguaceros que no paran, con derrumbes, con inundaciones y en algunas otras partes con unas sequías muy fuertes. Entonces, no es nuevo el tema de cambio climático. La transición energética es empezar cuando sale el Acuerdo de París, empiezan todos los países a ponerse de acuerdo cómo vamos a lograr mantener la temperatura para que los desastres naturales no sean el resultado de contaminación, porque realmente es eso, es el resultado de la contaminación. Entonces, en el Acuerdo de París, que es bastante estricto, estamos hablando de bajar, no tengo presente exactamente el número de grados, pero sí bajar la temperatura para evitar que no tengamos que avanzar o mantener la temperatura. En este momento, cuando vemos eso, parte importante de la contaminación está dada por la contaminación que se da por los gases, la emisión de gases que se genera, y esto lo producen edificios, igual que lo producen transportes. Y empezamos a mirar cómo vamos a generar la energía que necesita, pero la transición energética tiene un reto muy grande. Somos 7 billones de personas en este momento, vamos a ser 9 billones de personas más adelante, y todos necesitamos energía. Nosotros ya vivimos en una cultura, en un mundo en el que prendemos la luz, prendemos la computadora y tenemos que cargar el celular. Entonces, no vamos a necesitar energía, no va a cambiar eso. Pero la energía limpia, como la llamamos, son energías que necesitan de una alta demanda de minerales para poder construir los paneles solares, para construir las torres de energía eólica, y esos minerales no están al 100% en disponibilidad, como muchas personas en su idea romántica dicen que podemos reciclarlos. No los podemos reciclar para una población que crece a 9 billones de personas. La demanda de 2 billones de personas más hace que obviamente seamos más los que vamos a prender la luz y más celulares que vamos a prender. Entonces, en ese momento es cuando se cambia la atención hacia minería. Y hay una ventaja y hay un riesgo. En cuanto a la ventaja es que sí hay soluciones en cómo podemos trabajar el cambio climático y cómo podemos trabajar todos para lograr mantener la temperatura que nos evite desastres naturales por cambio climático. El reto que tenemos es que la industria de minería tiene que hacerse fuerte y no la hacemos fuerte por decir que sea minería responsable, se hace fuerte por ESGs, se hace fuerte porque como industria tiene que tener unas políticas y una implementación de estrategias muy claras en el tema de reducir emisión de gases y el manejo de ambiental, y una excelente aproximación al tema social porque estamos en regiones que son débiles. Minería opera en las regiones del mundo donde hay pobreza, donde hay necesidades, donde hay pueblos indígenas, donde son zonas protegidas. Y no es porque la industria las escoja, es porque son áreas que no se han explorado y donde viven los minerales. Y hay que llegar a esos minerales para nosotros poder mantener la temperatura. Pero ahora la G, para que estas empresas puedan mantener una actividad de lo mejor que suponen sus prácticas ambientales, tienen un valor y un costo bastante alto. Y también entonces, sí. Pero realmente vemos que hay un camino todavía por recorrer y esperamos seguir conversando con usted para entender de mejor manera la aplicación de estas ESG. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad y me encanta que traigan estos temas tan interesantes para que todos podamos contribuir y hacer mejor. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal, corporativa y 10 años de crecimiento, en Rovalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.rovalinolaw.com. LinkedIn, Rovalino y CPA Consultores, Rovalino. Instagram, Rovalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una pausa, amigos. Enseguida regresamos aquí en Generación Responsable. Y estamos de regreso en Generación Responsable y a esta hora quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado.
Él es Fernando Benalcázar, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chileno, quien además fue viceministro de Minas del Ecuador. Fernando, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Generación Responsable. Buenas tardes, María Gracia. Un saludo cordial a usted y a su audiencia. Gracias. Fernando, quisiéramos analizar un poco lo que está pasando en este contexto, en esta coyuntura, y dada también la situación actual del país con respecto al tema minero. Como sabemos, la minería finalmente en los próximos años es la alternativa que tiene el país para generar recursos, para generar empleos, para el desarrollo en sí, además considerando también la necesidad de los minerales que nosotros tenemos, la transición energética, todo lo que el mundo está buscando. Pero ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa en Ecuador con el presidente enfrentando un juicio político, con el tema de la inseguridad? ¿Cómo ven esto los inversionistas? ¿Cómo se traduce la actual situación para quienes quieren invertir en minería en el país? Gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta es sencilla. Una incertidumbre total, una tensión en todos aquellos que tienen expectativas. El gobierno de Guillermo Lasso comenzó con pie derecho, lo he dicho en varias entrevistas, con la emisión del decreto ejecutivo 151, sembró una esperanza de continuidad y de crecimiento para el sector minero. Decreto que terminó puesto prácticamente de lado en un archivador a raíz del paro de junio del 2022. Desde ahí ha sido un proceso cuesta abajo para el sector minero en todo sentido, y no solo viene del Ejecutivo, también viene del sistema judicial ecuatoriano, cuando cada vez escuchamos nuevas sorpresas, nuevas decisiones que atentan contra la estabilidad de los proyectos y ponen los proyectos en una suerte de stand-by y a la espera. Tal es el caso de las resoluciones tanto de Corte Constitucional como del Tribunal Provincial del 29 de marzo que suspendieron como consecuencia una licencia ambiental para un prospecto minero en marcha. Y siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado, debería ser muy importante pensar en la minería como una política de Estado para que no venga cada gobierno con su tema ideológico, existan las presiones de determinados sectores y cambien las reglas del juego cuando hay empresas que están invirtiendo muchísimo en el país. Así que, ¿qué es lo que hace falta viéndolo desde una perspectiva de gobernanza para que los inversionistas mineros puedan tener la garantía, la seguridad jurídica y esto pueda seguir independientemente del resto de conflictos que se están teniendo o llevando a cabo acá en el Ecuador ahora? Yo creo que lo más importante es que este gobierno entendió y dio continuidad a una política pública minera 2019-2020 y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. Y de hecho, en el decreto ejecutivo 151 resaltaba los valores y resaltaba la importancia de contar con dichos planes y políticas. Lamentablemente, la inestabilidad política en la que cae el gobierno a través de haber cedido ante la presión indígena. El Ecuador no es un país indígena. El Ecuador está representado por una cultura diversa. Tenemos personas que nos consideramos mestizos, otras se consideran blancas, otras se consideran lo que sea. Pero el país no puede identificarse como que es un país indígena, como se ha logrado por la imagen y el posicionamiento de un pseudo líder indígena que representa el 5 o el 6%, pero que lo que él logró en junio del 22 a través de amenazas de terrorismo y de acciones de un paro, han puesto toda la industria minera en vilo. Y lo voy a poner blanco y negro. Uno de los grandes logros del acuerdo de paz es de las declaratoria de moratoria del sector minero, del sector petrolero. Emitir una ley de consulta ambiental, una ley de consulta previa, libre e informada. Y la consecuencia es que el gobierno se alinea con eso. Y sale el ministro Fernando Santos y dice, no vamos a abrir el catastro minero de ninguna manera mientras no haya una ley de consulta previa, libre e informada, olvidándose que es un proceso que va por 25 años y por más de 12 años en el tintero de la Asamblea. Y no es el Ejecutivo el que lo va a lograr hacer. Vámonos al ejemplo de la ley de consulta ambiental. Hoy día todos los proyectos, más allá de mineros, más allá de estratégicos, cualquier proyecto está prevista para mayo de este año. ¿Qué pone eso en perspectiva? Que todo el sector está parado, todo el mundo está en espera de ver qué pasa. Se hablaba de varios proyectos que podrían arrancar este año. Vamos a ser realistas. De estos proyectos que pueden arrancar este año, hablemos de La Plata. La Plata con la empresa Ático, septiembre, octubre, tal vez obtenga su licencia ambiental.
Proyecto Curimaini, octubre, noviembre, tal vez obtenga su licencia ambiental. Si es que todo este proceso de generar la ley de consulta ambiental progresa y no tiene tropiezos. Es decir, el gobierno no ha podido acompañar al ritmo de las necesidades y de esa inversión extranjera que hemos promovido y que ha venido al país desde el año 2015 en adelante. Y no es compatible el discurso con la realidad. Justamente hemos venido hablando ya del tema del catastro minero desde hace mucho tiempo, a la espera y a la expectativa. Ya hubo el anuncio el año pasado de que se iba a abrir finalmente por todo el tema y las presiones que usted menciona no se lo hizo. Ese es un tema. El otro, los proyectos en curso. Esperábamos ya este año que comiencen estos proyectos con la etapa de construcción de mina, próximamente de explotación, pero ¿por qué hay tanta demora en esta normativa que tiene que ser sacada para la consulta? ¿Qué es lo que están esperando? Quizá no mover más el avispero y la estabilidad del piso en lo político, la inestabilidad política nos sigue afectando también estas inversiones. Indiscutible. Dos factores y quiero resaltar el primero. Cuando firman el acuerdo de paz, claramente establecen que el Ministerio del Ambiente no emitirá licencia ambiental alguna para proyecto minero alguno. Primera cosa. Segunda cosa, se establece que ese proceso tiene que cumplir al pie de la letra con el 398 de la Constitución y que es muy complejo. Así que el 6 de marzo, después de varios meses de diálogo, lanzan ese proceso a través del Ministerio del Ambiente. Y ese proceso es complejo. Todo el mundo podemos opinar, todo el mundo está revisando, todo mundo puede emitir comentarios hasta mediados de este mes. De ahí, ellos esperan en la primera semana de mayo contar con el mismo. Algo que es importante y creo que es rescatable de todo este proceso es que si llegamos a tener la ley de consulta ambiental a prueba de balas, estamos blindando el futuro del sector minero y el sector extractivo o el sector industrial a futuro. ¿Por qué? Históricamente en nuestro país, grandes proyectos mineros petroleros se han acabado mediante procesos de aducir, mediante acciones de protección que no se ha hecho la consulta ambiental debida, tal como fue el pronunciamiento del 29 de marzo con respecto al proyecto Yurimau. Al tener una ley que esté blindada, este argumento va a ser eliminado del radar de los antimineros y los ambientalistas extremos. Es decir, viendo a la minería como siempre debemos de verle hacia mediano y largo plazo, puede ser positivo este proceso. Algo bueno que salga de una demora de prácticamente un año sin hacer nada en el sector minero. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer si ya estamos a la expectativa de que el gobierno tome decisiones, pero tiene prioridades en este momento? ¿Qué más se puede hacer buscando la gobernanza y buscando que todos los sectores involucrados actúen, tanto las empresas mineras cuanto los gremios y quienes están trabajando alrededor de la minería? ¿Qué alternativas podemos encontrar? Yo le doy una premisa, mi estimada María Gracia. Acabo de ser nombrado director del organismo latinoamericano de minería. Esto sucedió el miércoles de la semana pasada. Y uno de los grandes objetivos fijados en la OLAMI es aunar esfuerzos, dejar de lado tamaños de organizaciones, intereses propios de una Cámara de Minería del Ecuador o de una Cámara Nacional de Minería, una Cámara de Pequeña Minería, aunar esfuerzos encaminados hacia la educación, concienciación y crecimiento del sector, junto a la academia, junto a profesionales que hemos trabajado, que nos hemos preparado para ser mejores en el sector minero y que tenemos intereses del sector minero. Desde la OLAMI hemos emitido la Declaración de Panamá, con gusto la podré enviar más tarde vía WhatsApp, pero en ella establecemos la relevancia que tiene en América Latina y el Caribe el sector minero, la riqueza natural de minerales que tiene nuestra región para la transición energética, para mantener el nivel de vida que tenemos, y hacemos un llamado y un pedido a unificar esfuerzos para un crecimiento conjunto. He tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas y mensajes con el presidente de la Cámara, he cruzado con el presidente de la Cámara Nacional de Minerías y con algunos representantes de la academia, y todos ven esta iniciativa de la OLAMI extendida al Ecuador a través de la designación mía como director, como una de las grandes ventajas para ganarle tiempo en medio de este stand-by en el que estamos. Dentro de
de esta alternativa que usted nos ha mencionado, que es la OLAMI, que ahora usted está con este nombramiento mucho más en contacto con las experiencias de otros países, en el que se puede entender y comparar también lo que ellos están haciendo? ¿Qué propuestas podrían dar para fortalecer, por ejemplo, la institucionalidad, que la minería se desarrolle, que la minería responsable pueda estar por encima de la explotación ilícita, de la minería ilegal, que también es otro problema que está afectando no solamente al país, al tema de seguridad, sino además a las empresas que tienen inversiones acá en el país? Gracias por la pregunta. Dentro del manifiesto ponemos en clara evidencia que las mejores prácticas en el tema social y ambiental están en el país, no solo focalizados en la gran minería, también en la mediana y en la pequeña minería, y no se diga en la artesanal. Conjuntamente hicimos una declaración de pedir a los países, y citamos al Ecuador como un ejemplo, de que el tema de combatir a la minería ilegal tiene que ser una política de Estado, como reza nuestra política de política pública minera en su eje número 5, y con la declaratoria que emitiera el gobierno nacional de declarar a la minería ilegal como un atentado a la seguridad. Entre otros aspectos que mencionamos también en la Declaración de Panamá, es la relevancia de que todos los gremios trabajemos juntos, que dejemos de lado banderas, intereses, antipatías, simpatías, porque la OLAMI ya tiene una presencia en todos los 15 países de la región. Y la OLAMI, como un dato interesante, yo la conocí en el 2018 en mi primera administración, cuando fue el organismo encargado de promover y dar la continuidad necesaria de las cumbres de minería, de ministerios de minería de las Américas. Siempre ese es un rol fundamental que ellos tienen. Y esa con cambio de información, de política, experiencia, aprendizaje en los ministerios, lo cual ha sido muy válido. La última fue el año pasado. Este año tenemos planes de hacer la siguiente en Santiago de Chile, y es ahí cuando los ministros de minería o viceministros de minas, como se les llama en el Ecuador, pueden aprender unos de otros. Es decir, Estaremos una entidad de entonces carácter privado pendientes. que busca la unión y crecimiento. Adelante. Fernando, estaremos entonces pendientes de las novedades que podamos tener desde la OLAMI, y también de lo que se puede hacer acá para apoyar a un sector que necesita estabilidad y que necesita seguridad jurídica. Le agradezco muchísimo por su tiempo, Fernando Benalcázar, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chilena, y ahora también, como nos ha dicho, nombrado director de la OLAMI. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, María Gracia, y estaremos en contacto. Una feliz tarde. Gracias, muy gentil. Chao, Robalino te chao. brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y aquí concluimos este martes Generación Responsable. Como siempre, gracias por su sintonía y por acompañarnos en este programa. Que tengan todos una excelente tarde.